Hoy vamos a ver un personaje al que le tocó la vida en rosa, un personaje que dio esperanza y prosperidad a través de la moda a un pueblo que había sufrido los mayores rigores. El personaje de hoy es Christian Dior y a diferencia de Coco Chanel, para quien la vida fue particularmente dura en sus orígenes y que le tocó a pulso hacerse, este personaje nace en Normandía, es hijo de una industrial y de una mujer muy elegante, lo que marcaría sobre él un gusto desarrollado desde temprana edad. Dicen de él que tuvo una infancia feliz y sin historia, que tenía bastantes condiciones y por un lado su historia no fue tortuosa ni truculenta como la de muchos de los personajes que hemos visto, sino fue una historia más bien plena, corta, eso sí. Él va a morir a los 52 años en pleno éxito, en el cenit de su gloria, pero feliz, o sea, él pudo hacer lo que quiso. Nació pues en el seno de una familia acomodada. La vida fue para él en rosa, lo que no es para Edith Piaf. Era la misma época cuando él lanzará sus colecciones en que todo esto sonaba y la moda la marcaría él de una manera definitiva. Este personaje va a estudiar ciencias políticas por presiones familiares y después va a poner una galería de arte que siempre fue su verdadero sueño. Era un enloquecido por la estética, un personaje pues así con una apreciación estética absolutamente desarrollada. Y él va buscando la manera de acercarse al mundo de la moda. Entonces empieza a trabajar con la casa de Robert Piguet, luego va a prestar el servicio militar durante la Segunda Guerra, luego después de la casa de Piguet, va a trabajar con Lucien Lelong y con la compañía de Pierre Balmain. Pierre Balmain es un personaje que va a ser como, digamos, como el que le va a dar el primer empujón. Y cuando empieza a trabajar con él, y después se va a encontrar, o sea, él va a encontrar una serie de personas que lo van a ayudar, digamos, en su sueño para acercarse al mundo de la moda. Entonces él va a trabajar en talleres de costura y luego va a conocer a más personajes que lo van a ayudar y va a conocer a un industrial de la moda, a uno de los que tiene la industria, las industrias textiles, que son los que en último término determinan la moda. La moda se trabaja sobre lo que los textileros necesiten vender en esa temporada. Sobre esos materiales se diseña. Pero fundamentalmente la industria la van haciendo aquellos que son los textileros, los fabricantes del material, de la tela. Entonces él se va a encontrar con estos personajes y va a trabajar con Bussac y le va a decir que él quiere trabajar con él, pero le advierte que su intención fundamental es crear su propia casa. Entonces, después de trabajar en varias casas de moda, él va a desarrollar y va a poder, con la ayuda de un amigo, pues todos los que están en este mundo que hemos visto de la moda han necesitado de una pequeña ayuda de sus amigos. Con más oportunidades, pero todos la han necesitado, y con eso abrirá su casa. En diciembre del 46 es cuando él va a abrir la casa de Dior, de Christian Dior. Este personaje, tal vez su vida, digamos, el carente de mayores dificultades, tal vez su vida hecha con cierto nivel de holgura, le va a permitir un concepto en la moda que va a significar el despeje, el salir adelante después de años terribles de oscuridad. Y eso tal vez será su mayor éxito. Hay momentos en que la gente quiere olvidar las épocas terribles y la moda que él va a lanzar trae esperanza porque trae riqueza de tiempos anteriores. Entonces, en la época en que él empieza a lanzar sus diseños, él empieza a dar la perspectiva de que ya pasaron los tiempos más terribles. Pues como sería de bueno que nosotros pudiéramos estar en ese momento en que ya pasaban los tiempos terribles. Entonces, ¿qué había pasado en Europa? En Europa acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, terminó en el 45. A diferencia de la guerra en los Estados Unidos, que para ellos reportó un éxito militar grandísimo, una época, fue el preludio de su entrada al mundo geopolítico como potencia, a diferencia de la participación de Estados Unidos en la guerra, que tuvo todo que ganar y casi nada que perder. Europa sí lo pierde todo.
Europa pierde en la guerra hasta la esperanza y hasta la fe, pues tanto que Sartre diría después de la guerra diría que antes de nacer no somos nada y que después de morir no somos nada, que la vida era un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. Así, digamos, así había quedado el ánimo de Europa, porque después de la bomba atómica, los campos de concentración, 50 millones de muertos, no había nada que ellos pudieran decir en su favor. Fue un suicidio de la razón y una sensación de que ellos, que habían generado lo que ellos consideraban civilización, y la única que ellos consideraban que era una civilización, se habían llevado y habían llevado al mundo a la destrucción. No tenían nada que decir para defenderse de todos los horrores que habían pasado. ¿Qué significa la guerra? La guerra significa racionamiento, digamos a nivel cotidiano, fuera de la muerte, fuera de la proximidad inminente de la muerte que cambia totalmente la perspectiva de la vida y de todo. Significa racionamiento, significa escasez, significa restricciones, significa que cada pedazo de comida hay que cuidarlo, que todo el tiempo hay que estar en situación de austeridad, porque en la guerra lo primero que pasa es que todo empieza a escasear y el dinero se está invirtiendo en la guerra, así que todo se va en impuestos, todo se va en mandarle a los soldados en el frente. La población civil sufre particularmente los rigores de la guerra porque es la que la paga. La paga con la escasez, la paga con las restricciones, la paga con las tarjetas de racionamiento. Entonces, con el miedo, con la impotencia, con los bombardeos, con todo lo que tuvieron que pagar ellos, con la invasión, Francia fue invadida y la mitad de Francia se rindió, que fue la Francia de Vichy, y la otra mitad fue la Francia libre. En esa época, no existe la moda en términos como se va a hacer de aquí en adelante, sino que la moda es casi toda militar. O sea, eso que se ve en esa época es simulando las chaquetas militares. Eso pasa también en la Primera Guerra. Ahí, es casi un reclutamiento de la moda también al servicio del ejército a través de los diseños y de las líneas. Es como la tendencia en la cual todo el mundo está metido. Entonces, la posguerra europea deja tras de sí una ruina que ellos nunca pensaron volver a vivir. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ellos nunca se imaginaron que se fueran a meter en una segunda y que les fuera a dar tanto dolor. Otra vez un bache poblacional, otra vez no quedó familia que no llorara un muerto o muchos. Otra vez todas esas tragedias demográficas y esas tragedias humanas que son irreparables en términos de la cantidad de gente que queda enterrada en los campos de Europa. Quedan muchos pueblos habitados solamente de mujeres. Queda una Europa sin esperanza. Después de esta posguerra tan terrible, que Europa se demora 15 años, van a tener el Plan Marshall como ayuda para restablecer su economía, y eso hace la diferencia. El Plan Marshall hace la diferencia en términos de dinero y los europeos en términos de trabajo, porque si se hubieran dedicado a desviar los fondos del Plan Marshall, pues todavía estarían bajo los bombardeos con las calles agujereadas. Pero ellos trabajaron duramente y fueron años de austeridad. Las posguerras generalmente son muy graves porque la guerra produce una sensación de adrenalina y de supervivencia que impide pensar. Entonces la gente simplemente reacciona frente al peligro, como cuando se está incendiando una casa. Después, cuando ya se quemó todo, usted reflexiona sobre lo que pasó, lo irreparable, lo que no vuelve a ver, lo que no volverá a ser. Por eso las posguerras son particularmente depresivas en un comienzo, porque son la evaluación de todos los daños, de todo lo que se perdió y todo lo que se destruyó durante el tiempo de guerra. Cuando todavía existían los racionamientos sobre las alturas y los modelos de las faldas por la utilización de telas, cuando todavía existía el fantasma de la escasez, cuando no se recuperaban aún de esa sensación devastadora de haberlo perdido todo en una guerra. Hoy por hoy ellos son pueblos muy civilizados, y han conquistado pues derechos de convivencia muy importantes, pero ellos, los europeos, conocieron todos los matices de la intolerancia, de la persecución, del terror, del horror durante 5 años, y eso marcó profundamente a las generaciones que se vieron envueltas en ese conflicto. Entonces, la perspectiva del 47 es una perspectiva todavía aterradora. Todavía están pasando tiempos muy difíciles y todavía
En ese momento las cosas están todavía mal. La Guerra Fría ya está empezando a tomar su forma de paranoia y de persecución. En el año de 1947, que es cuando se va a lanzar la colección de Dior, se publica en Holanda el diario de Ana Frank, la conmovedora historia de esta niña que cuenta todo lo que significó el haberse escondido en su familia durante todo el tiempo de la ocupación alemana en Holanda, y cómo ella fue capturada y murió en el último tren que iba para Auschwitz. Después de ese tren ya no volvieron a salir los trenes, ya entraron los aliados, pero ella muere en el último tren que iba para Auschwitz. En el 47 la Guerra Fría se instala. Se estrena un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando, la obra bastante tortuosa de Tennessee Williams. En ese momento aparecen los pergaminos del Mar Muerto, y los laboratorios de Bell están lanzando al mundo los transistores. La India se está independizando. Matisse muere a los 90. En esa época la Columbia Records lanza el long play, el larga duración, que hasta la invención del CD sería lo que identificaríamos como sonido. También es el año en que Gandhi es asesinado, y es la época en que Tito rompe con Stalin y empieza el comunismo toma divisiones internas, y la Guerra Fría se hace cada vez más paranoica y empieza a cernir su persecución. En ese panorama tan poco alentador de lo que sería el mundo de la posguerra, Dior va a salir con una sorpresa que nadie se esperaba y que va a ser la clave de su éxito. Dior, frente a la situación de escasez, Christian Dior, frente a la situación de racionamiento, de restricción, de las mujeres que se vestían casi como soldados, de esa época, porque una de las cosas con las que primero acaba la guerra es con la alegría. Eso fundamentalmente va terminando con los espacios de goce, con los espacios de lúdicos, con los espacios vitales, porque la guerra es un ataque masivo de destrucción. Entonces va acabando con todas las cosas bonitas que hay por ahí, y va creando un espectro, digamos, sombrío, con ese ánimo militarista que desarrolla, pues porque fundamentalmente pues se da en ese terreno. Entonces, en ese momento, Christian Dior piensa que hay que terminar con esa sensación de, digamos, de ocupación, de militarismo, de muerte, de austeridad. Y hay que poner a las mujeres elegantes, femeninas, bonitas, como quien para combatir una depresión se pone preciosa y se va para un centro comercial y se consiente y se compra algo hermoso para sentirse bien y sentir que sale adelante de tiempos que no son fáciles. Entonces, a diferencia de la austeridad con que Coco Chanel había elaborado sus diseños, que eran sumamente sencillos, porque la idea de los diseños de Coco Chanel era que fueran prácticos para las mujeres que iban a trabajar, para las mujeres que empezaban a montar en automóvil y para las mujeres que iban a la playa, para las mujeres que entraban de una manera mucho más activa y más participativa en un mundo que les había sido vedado. Para eso eran los diseños prácticos y austeros de Coco Chanel. La intención de Christian Dior va a ser todo lo contrario. Sus estilos van a ser ricos en decorados, van a ser lujosos, van a ser elegantísimos, porque él quiere que se le dé esperanza y que se recupere a través de la estética, digamos, la esperanza y el ánimo perdido durante los años de la guerra. Retoma la elegancia del Art Nouveau, de la época en que las mujeres se vestían con plumas y con lentejuelas. Entonces, él no va a ser, digamos, tan recargado, pero la idea de elegancia que existía en esa época, antes de la primera, en ese tiempo, retoma eso para recordarle a los europeos que tuvieron tiempos opulentos antes. Es muy importante, digamos, otra de las formas como los pueblos recuperan históricamente su ánimo frente a tiempos adversos es recordando tiempos mejores. Entonces, a través de la elegancia de la moda, él recupera el sentido de una sociedad que conoció mejores tiempos de los que estaban corriendo,
pero que puede volver a recuperarlos en cualquier momento. Ya pasó la destrucción. Entonces vienen estas chaquetas de hombreras. ¿Se acuerdan las hombreras que nosotros vemos? Esas chaquetas de hombreras con la cintura de avispa. Esa cinturita pequeñita que se ve en las películas de ese talle absolutamente fino, y una falda ancha, rotonda, en A, que llega casi hasta el tobillo, un poco más alta, elegantísima. Son chaquetas de paño, de lana, cuando las restricciones todavía estaban funcionando, cuando se decía que los abrigos no podían ser totalmente de lana, que las faldas debían tener tal medida porque se usaban más tela de la necesaria. Estaban desperdiciando la tela que se necesitaba para vestir a todo el mundo, en la época en que estaban hasta ahora saliendo de la olla. Hay fotos de las más exquisitos modelos de Christian Dior en Londres, sobre las calles todavía agrietadas por los bombardeos. O sea, todavía había huecos de los bombardeos en las calles. Allá los huecos en las calles son poco comunes. Había huecos todavía en las calles cuando estos modelos exquisitos caminaban por allá en medio de un mundo que apenas se recomponía del horror. Entonces, Christian Dior lanza una silueta que está conformada por las hombreras anchas y redondeadas. Está conformada por una cintura muy fina y por una falda ancha. Más adelante esa falda ancha también en su propia colección se le van a poner estas polleras, y lo que va a ser toda la moda de los 50s la va a imponer él. La moda de las 50 la hemos visto en todas las películas que ustedes quieran. ¿Quiénes se vestían así? Las mujeres de Hitchcock, en La ventana indiscreta. Esas mujeres se vestían, Grace Kelly, en La ventana indiscreta, está vestida totalmente con la moda de Christian Dior. Eva Perón, personalmente, la vistió Christian Dior. Las mujeres más elegantes de esa época, las referencias que tenemos en el cine de los 50, que es una profusión de películas muy grandes, toda esa moda que uno ve que él tiene la manga un poquito corta o que tiene la chaqueta y donde contrasta lo fino de la cintura con lo ancho de la falda y las sombreras de la chaqueta, eso con lo cual uno identifica la década de los 50, esos son los modelos de Christian Dior. A esos modelos se les dio el nombre de New Look, el nuevo look. Y la idea del nuevo look era la idea de que había quedado atrás la austeridad. Todavía no era cierto en rigor. Esos modelos eran carísimos todavía y había restricciones y racionamientos aún en cuanto a la tela y a la utilización de los materiales. Pero la idea era que se estaba dejando atrás un tiempo terrible, y por eso es que él va a tener tanto éxito. Todo el mundo se siente llamado a la elegancia, a la coquetería, a la seducción, después de un tiempo que fue tan duro. Las guerras normalmente después de las guerras vienen o las modas muy elegantes o las modas muy frenéticas, porque se tarda un tiempo la cultura en recuperar el ánimo que destruyen las guerras. Entonces este hombre significa la prosperidad en un tiempo en que todavía no ha llegado. Entonces es casi como una llamada de ánimo en el momento en que apenas empiezan a salir de los horrores, y Francia pues quedó bastante lacerada por esa guerra. Él devolverá a París su característica del centro de la moda. Será desde París desde donde se van a irradiar los modelos, y la moda empieza a volverse muy importante porque empieza a dar la sensación, es digamos la que más contribuye a la sensación de que el tiempo peor ya pasó. Es como la que más alivia. Concentrarse en la moda y en los pliegues y en la falda y estar divinamente vestido se convierte en una manera de sentir que se conjura la mala suerte, la mala fortuna que había pasado durante los tiempos de guerra. Venían de un mundo devastado y querían verse elegantísimos y preciosos, y eso es lo que Dior entiende, tal vez porque su vida fue tan grata. Él podía dar de sí gratitud, tal vez porque siempre estuvo en contacto con la exquisitez, podía utilizar la exquisitez como conjuro contra la mala fortuna. Eso fue, digamos, como el punto en que él entendió eso. Ahora, empresarialmente hablando, él es el que va a empezar a trabajar con las marcas. Él es el que va a establecer las licencias y las patentes, porque esos modelos son inmediatamente copiados en el mundo entero. Entonces él lo que va a hacer es que esa ropa de marca, la ropa de marca tiene el nombre del diseñador,
en las bufandas. Entonces, si ustedes ven la ropa de Christian Dior, tiene la marca en las bufandas. Él es el primero que hace eso. Los demás todavía no. Bueno, todos lanzan perfumes. Él también empezó haciendo sombreros, pero los sombreros eran únicos, absolutamente únicos para cada mujer. Entonces, él empieza a marcar la ropa y a establecer empresarialmente el problema de las patentes y las licencias de creación, que es una de las cosas que marcará la alta costura. Hoy por hoy las prendas llevan la marca como lo más visible. Hoy por hoy eso es casi que un estándar del diseño. Pero en esa época él fue el primero en que, para evitar esa proliferación tan impresionante de sus colecciones sin su autorización, por lo menos que las que él hiciera llevaban esa marca. Entonces él empresarialmente entiende que se está abriendo una industria que va a ser importantísima, y la moda adquiere a partir de la posguerra una importancia colosal. Se vuelve, digamos, uno de los centros de atracción del mundo del espectáculo, del mundo de la industria, del mundo de la vida cotidiana, del mundo del hogar, de las mujeres de la época, y se va a convertir, digamos, la moda se instala en la cultura de una manera mucho más profunda y definitiva de lo que lo había hecho antes. Los tiempos de la posguerra traen esa gran importancia de la moda, además porque eso después se va a extender y a generalizar hacia todo tipo de mujeres de toda clase. Eso ya lo había hecho Coco Chanel, pero ahora que ha pasado la guerra, que todo el mundo quiere, digamos, cosas que sean menos pesadas y menos agobiantes, se hacen indispensables cuando han pasado las guerras. La gente queda saturada de la trascendentalidad de la muerte, queda saturada de la inminencia del peligro y quiere hablar de otra cosa. Como quien ha visto muchísimos noticieros en un día y ya no se aguanta un muerto más y quiere que le hablen de otra cosa completamente diferente, no que lo distraiga, sino que le alivie la sensación permanente de dolor y de pesadez que producen las hecatombes. Entonces, en la posguerra, el mundo adopta la moda como uno de sus paradigmas y como uno de los puntos de referencia más claros sobre la llegada de tiempos mejores, y eso es lo que significa la moda de Christian Dior, la llegada de tiempos mejores, la elegancia, la feminidad. Quería exaltar la feminidad porque las mujeres antes eran soldados. Entonces él decía, no era que las mujeres estuvieran en la guerra, digamos, combatiendo, ellas estuvieron en casa creando las armas, pero era recuperar el sentido de la exquisitez femenina como un regalo estético para ellas y para los hombres, que se van a sentir a través de esto que están en una época diferente. Entonces era rescatar la elegancia, la ropa interior se hace importantísima, se diseña de una manera muy hermosa para ser vista, para que no sea lo de esconder. Es la época de los ligueros y la época de los brasieres, que son de materiales muy, muy lindos, que son hermosos. La sensualidad viene a convertirse en parte de los ingredientes de la esperanza de una sociedad que ha perdido la fe. Por eso la moda se vuelve tan importante en la posguerra en Europa. En Estados Unidos es la prosperidad y la sociedad de consumo la que le va a dar a la moda la relevancia que va a tener. En Europa es la necesidad de esperanza y la quimera de una prosperidad que los aleje de los tiempos tan amargos, la que le va a dar a la moda su importancia. Por una u otra razón, la moda adquiere una importancia fundamental en la posguerra, y además, durante la guerra, pues, la fabricación de vestidos era un objetivo pragmático. No había, digamos, un centro de la moda, porque pues el mundo se estaba acabando prácticamente. El impacto, la escala del conflicto que significó la Segunda Guerra Mundial no daba tiempo para esto. No daba tiempo sino para salvarse y para saber dónde estaban en ese momento las divisiones alemanas y dónde estaban las divisiones aliadas. Ahora, cuando ya todo eso queda atrás, es parte de la reconstrucción de los pueblos. La reconstrucción de los pueblos es un proceso simbólico y complejo, en el cual todo lo que se ha visto devastado, alterado y dañado, tiene que reconstruirse sobre nuevos símbolos, sobre símbolos que le permitan a usted, digamos, lo que a usted lo hace sentir en la desgracia o en la prosperidad, aparte del hambre, son una serie de símbolos, y la falta de elementos estéticos cotidianos es uno de esos.
es uno de los símbolos que le hace a usted sentir que está en la olla o que le hace a usted sentir que está saliendo de la olla. Por eso la importancia de la elegancia, de los cortes, de las sombreras. La moda es uno de los referentes más, en el siglo XX, uno de los referentes más importantes de las épocas históricas. Siempre lo ha sido. Ustedes, ¿cómo identifican una época histórica si no es por los vestidos que se usaban en ese tiempo? Marca los hitos de los momentos. En el siglo XX hay tres referentes que le hacen a uno sentir en qué época está, que son la música, que son la moda y los automóviles. Usted ve eso y ya sabe en qué siglo está, o en qué año, o en qué momento está. Entonces, la moda le va a dar a usted el referente que hemos visto en todas las miniseries, en todas las repeticiones, el referente de los años 50, y la silueta de los años 50 la ideó y la lanzó Christian Dior. Cuando él lanza los diseños en 1947, el impacto es inmediato. Todo el mundo quiere sentirse y verse como él muestra sus modelos en esa colección. Él también empieza a desarrollar toda la línea de los accesorios, que era más bien escasa en los modelos que tenía Coco Chanel. Él va a desarrollar todos los accesorios, va a desarrollar toda una línea en materia de joyería, de perfumería, de pañoletas, de todas estas cosas que estaban prohibidas antes. De las restricciones de la guerra, por ejemplo, estaban que no se podían usar pieles, que no se podían usar nada que fuera ostentoso, porque era casi un insulto en tiempos de racionamiento y en tiempos de crisis. Además no se conseguían. En tiempos de la guerra, por ejemplo, las medias veladas eran el lujo más grande que una mujer pudiera tener, porque las medias veladas estaban hechas de nylon, y el nylon se necesitaba para hacer los paracaídas, que eran los que se utilizaron sobre Normandía. Entonces, pues no se podía, o sea, solamente podían tener medias de nylon las mujeres de la alta oficialidad nazi, porque ellos a través del controlaban y distribuían el mercado negro. Entonces era digamos, una situación absolutamente excepcional y del todo extravagante llegar a utilizar medias veladas durante la guerra, por eso, porque se necesitaba la fibra para hacer paracaídas. Ahora, todos estos tiempos en que la crisis, la guerra les hacía sentir el hambre y la humillación, empiezan a pasar. Entonces, en 1946, Christian Dior pone su casa de modas y en 1947 lanza el New Look. Y el New Look va a ser tan impactante que todo el referente que tenemos nosotros sobre los 50 son los modelos que él creó. O sea, este es el hombre que diseña la estética con la cual nosotros identificamos la década de los 50. Todas las películas que ustedes cojan de los años 50, que son muchísimas porque es una época particularmente prolífica en el cine. Todas las películas en las cuales caminan estas chicas sobre las calles con esas faldas anchas, en A, así bastante largas. Inclusive esta moda va a durar casi hasta mediados de los años 60, cuando la revolución cultural va a poner otro tipo estético diferente y va a desarrollar un vístase como quiera y va a liberar la moda de todas las, digamos, de todos estos trazos tan supremamente elegantes y rimbombantes que tenía la época de Christian Dior. Pero hasta la revolución sexual y a la revolución cultural de los 60, la moda fue como él la dijo. Entonces es muy importante porque el que construye los referentes estéticos de una época, el que hace que usted identifique una época con los diseños, es de alguna manera el dueño del recuerdo de los tiempos, porque usted lo que recuerda, o sea, cuando usted se pone los zapatos de la mamá, cuando jugaba de niña ponerse los zapatos de la mamá y abrir el baúl de las abuelas, usted lo que está es recordando lo único que queda después de que han pasado los tiempos, el recuerdo de cómo eran los vestidos en ese momento, de cómo era la música y cómo eran los vestidos. Entonces, esta es una Francia que está saliendo adelante, que está tratando de buscar un destino mejor. Y él es el hombre que simboliza ese destino, y él es el hombre que hace que todo esto sea posible, aunque todavía estén en tiempos difíciles. Ya de ahí en adelante todo el mundo tomará sus diseños y empezará a hacer variaciones sobre el mismo diseño, pero lo que él impone es la silueta. O sea, la silueta es el trazo,
de lo que se ve el cuerpo femenino con esto. Entonces se vuelven a poner de moda, ya no los corsets propiamente dicho, porque pues la idea era bastante complicada, pero sí como las fajas. Esas fajas, digamos, que recogen el cuerpo para hacer ver esas cinturas de avispas que se veían antes de la época de Coco Chanel, que precisamente había liberado a la mujer de todo eso para que pudiera trabajar. Ahora pues ya no se pueden poner los corsets de los de Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó, donde duran medio día vistiéndola, porque ya el mundo ha cambiado y ahora sí más que nunca. Pero sí la idea de esa ropa interior muy estrecha, que hacía que las mujeres se vieran como sílfides bajo estos atuendos elegantes y lujosos, y pone de moda la elegancia para recordar que hubo tiempos mejores, que fueron una sociedad opulenta, que conocieron el lujo, y que la guerra no iba a acabar con todo eso, que la guerra no iba a acabar con toda la elegancia, con toda la estética, con todo el sentido de la belleza que se había desarrollado. El mundo se está transformando a pasos agigantados. La Guerra Fría empieza a dividir el mundo recién salido de la guerra entre los ejes del capitalismo y el comunismo, y en el capitalismo la moda se convierte precisamente en uno de los estandartes de lo que ellos llamaban lo que ellos llamaban la libertad. O sea, una de las formas como usted ve que en las películas de la Guerra Fría representan los rigores del comunismo es con la austeridad total en el vestido. O sea, las mujeres que presentan en las películas de la Guerra Fría del lado comunista generalmente están mal vestidas, con trajes bastante austeros, como si la elegancia fuera solamente de este lado del mundo. O sea, de ahí en adelante también toda la propaganda se vuelve muy ideológica y empiezan a venderse, cada cual vende un modelo de lo que debe ser el mundo. Eso es la Guerra Fría, ¿no? La estandarización de modelos ideológicos, políticos y económicos. Una de las cosas que exhibe Occidente, como su mejora en los niveles de vida, como su garantía de libertad, como su garantía de ser una sociedad próspera, es la moda. Precisamente la moda. Entonces, estos diseños que hace Christian Dior, buscando la elegancia después de los tiempos difíciles, adquieren una cantidad de lecturas y una cantidad de símbolos en un tiempo que está cambiando, en un tiempo que se está transformando y que está adquiriendo ese carácter bipolar de la Guerra Fría. Mientras que en los países de la Europa Oriental se trabajaba la idea de que el concepto de la moda no era importante en la medida en que eso no era una necesidad básica, que lo que ellos tenían era que reconstruir y lo que ellos tenían era que tener resueltos los problemas más importantes de una sociedad, y que los problemas más importantes de una sociedad no pasaban por la moda. Esa concepción, digamos, de la frugalidad y del realismo socialista, que impulsaban a una estética mucho más austera, porque consideraban que los lujos eran decadentes. Consideraban que los lujos eran en todo caso muestras de decadencia, como ellos se rebelaron contra sociedades que habían hecho de la opulencia una forma de opresión. Entonces eran particularmente estrictos frente al despilfarro de lo que había sido la corte rusa, o todas esas cortes de las grandes casas dinásticas y de las coronas de los imperios. Fue contra esos imperios que se rebelaron los socialistas. Entonces, para ellos era muy importante no caer en esos lujos que consideraban decadentes y demenciales, y ser austeros, porque lo que había era que solucionar las necesidades básicas de un proyecto de sociedad muy grande. Entonces trabajaban era en las industrias, en los altos hornos, elogiaban era al trabajador como modelo ejemplar de lo que significaba en ese momento sacar adelante la construcción del socialismo. Tenían otro tipo de estética. En la Europa occidental, la moda desempeña precisamente una de las ideas que se venden como libertad. El poder acceder a los diferentes modelos, el poder acceder a las diferentes texturas, el poder gastarle tiempo a todo este recubrimiento de telas y de siluetas, es lo que ellos consideraban libertad. Por eso era lo que alguna vez habíamos dicho, que cuando le preguntaron a Eisenhower que se hubiera podido introducir clandestinamente un solo libro a la Unión Soviética, ¿cuál hubiera introducido? Él dijo un catálogo de Sears. La idea era esa, digamos, asociada al crecimiento del capitalismo y a la recuperación europea en la posguerra, está la sociedad de consumo, que en principio la va a tener los Estados Unidos porque son el primer país que se convierte en una sociedad industrial avanzada, es decir, una sociedad que llega a tener unos niveles de vida muy altos. Europa lo seguirá algunos años más tarde,
cuando termine todo su ciclo de recuperación, pero van hacia allá. Entonces las sociedades de consumo empiezan a equipararse a las sociedades libres, porque existe la libertad del consumo y no hay la política de racionamiento y austeridad que tuvieron durante todos los años de la guerra. La moda es uno de los símbolos que hace que la gente sienta que está en una zona donde pueden entrar dentro de la prosperidad por los colores, por las telas, por las siluetas, y se vuelve importantísima. Entonces la moda, digamos que se puede ver desde un punto de vista como algo tremendamente light. Es importantísima en el imaginario de una cultura, porque es el referente que tienen. Y es a través de ese referente como la gente se identifica con una época o con los cambios frente a una época. Precisamente cuando ya se van a dar las revoluciones culturales de los 60s, es contra esta moda que se van a rebelar y van a proponer una libertad estética que pasa por cualquier tipo de propuestas. Pero antes de que eso pase, era muy importante esta elegancia en los 50s, que era la que daba la sensación de que el modelo que estaban intentando vender estaba tan bien fundamentado, que producía este tipo de siluetas agraciadas, elegantes, femeninas, que trabajaba los accesorios. Ahora, esto sin volver a esclavizar el cuerpo de la mujer, o sea, ya no se puede volver, digamos, a las condiciones de vida de la época anterior al automóvil, porque eso no pasó en vano. Sí, lo de Coco Chanel no pasa en vano y tampoco se revierte, pero sí se acomoda a los tiempos modernos el sentido de la elegancia para conjurar la mala suerte de los años de la guerra. Entonces, por eso es que de aquí en adelante eso sí se va a volver una industria grandísima y se va a volver una industria muy importante, que va a ser la medida a través de la cual la sociedad se identifica y entra en contacto con una época. Entonces usted puede ver de qué época es una película sencillamente por la moda. Con eso ya sabe si es una película de época, si es una película de qué tiempo data. Digamos, es lo que queda. Usted ve las fotografías en los libros de historia y lo primero que capta es la moda. Eso es lo que le va diciendo a usted en qué época está. Y esa moda pues la hacen los diseñadores. Así que esta gente diseña los patrones culturales que quedan impresos, que son testimonios del paso de una época de la historia sobre el tiempo. Entonces, este personaje, en su exquisitez y en su, digamos, y en su desarrolladísima estética, es el que va a desarrollar la moda del mundo de los 50s. El mundo de los 50s tiene muchas sombras también, porque es el tiempo de la bomba atómica también, de la amenaza de la bomba atómica, es el tiempo de la paranoia de los espías, y las espías también vestían con estas faldas de siluetas en A. Es el tiempo en que otro tipo de amenazas se ciernen, pero sobre las amenazas que se ciernen están haciendo la sociedad de consumo. Para que la moda se pueda extender necesita de la sociedad de consumo, porque sin ella no puede existir. Tienen que existir las condiciones para que la gente empiece a tener acceso a la moda, pueda tener acceso a las telas, o si no, no pasaría de ser la exhibición de una minoría como solía serlo anteriormente. Entonces, paralelamente a este llamado de esperanza que significaron las colecciones de Dior, empiezan a desarrollarse poco a poco hasta llegar a consolidarse los fenómenos de las sociedades de consumo. Christian Dior va a desarrollar toda esta estética, y cuando está en lo más exitoso, en lo más importante, en lo más impresionante de su producción artística y estética, muere repentinamente en 1957. Muere de un ataque cardíaco. Su vida fue absolutamente plena, a diferencia de la de muchos de los protagonistas que hemos visto a lo largo de todas estas exploraciones, que han tenido vidas trágicas, pues a diferencia de Alan Turing, a diferencia de Armstrong y su onda y su frecuencia de la FM, a diferencia de otros inventores con historias muy dramáticas, la de él no lo es. Digamos, no todo el mundo crea desde la más grande adversidad. Creó desde la opulencia. Este personaje, lo único es que su vida es corta. Digamos, muere en el momento en que todas las cosas que quería están sucediendo y están realizándose, y muere así, de un momento para otro, dejando una herencia que sobrepasaba los límites de lo que él mismo soñó. Entonces, en esas condiciones pues hay que seguir adelante, y este es el primero que hace que la marca que él creó, por eso
por lo de las patentes, por lo de las marcas, por lo de ponerle a la ropa su nombre sobrevive a su propia persona. Después de que él muere, la casa sigue existiendo y los productos siguen existiendo y no terminan con él, porque él es el que, digamos, por la pelea de las patentes que él va a darle, por la manera como él impone las licencias para seguir elaborando sus modelos. Entonces, después de eso, uno de sus discípulos, de los discípulos más queridos de él, va a seguir adelante con la casa Dior. Ese discípulo se llamará Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent será también el que continúe el camino de la casa Dior, que en ese momento ya tenía casas en Caracas, en Australia, en Chile, en México, en Cuba, en Londres, en todas partes. Él continuará hasta que crea la suya propia y desarrollará también todo lo que es la marca, todo lo que es la idea de marca y todo eso que viene de las licencias. Después esta casa, Yves Saint Laurent hará su propia casa y a la casa Dior la van a comprar primero los ingleses y luego los italianos. Hoy todavía está en propiedad de los italianos y va a tener tantas transformaciones como va a tener el siglo. Después llegará la moda étnica y saldrán los patrones de Afganistán ya en los 80s y aparecerán colecciones de personajes que van a crecer allá y también después se independizarán, como Givenchy, digamos, se vuelve como una especie de escuela también, que va a sacar adelante otro tipo de estéticas. Pero, digamos, la estética fundamental casi de los que van a crear ya la industria como industria y la estética y todas las coordenadas va a ser Christian Dior. Después ya la moda, cuando aparecen las sociedades de consumo, empieza a tener tal auge que ya los modelos no pueden ser completamente exclusivos. Antes los modelos se hacían para una mujer. Por ejemplo, Christian Dior vestía a Eva Perón. ¿Eso qué significa? Que él tenía los moldes del cuerpo de Eva Perón y sobre esos moldes era que él diseñaba para ella en exclusiva. Entonces, cuando aparecen las sociedades de consumo, las sociedades que se masifican, este tipo de exquisiteces ya no son posibles. ¿Cómo se vestían las mujeres antes? Todas tenían en la familia una costurera. Cosía la mamá o cosía la tía, pero siempre había una costurera que era la que le cosía a la familia. La costura era un asunto, digamos, cotidiano y manual que la gente resolvía. Ahora, con la aparición de las sociedades de consumo, ya de la masificación, aparece un diseño y aparece una modalidad que se va a llamar el prêt-à-porter. Prêt-à-porter significa listo para llevar. Me ha dicho que usted entra en un almacén, se midió una cosa y se la llevó. ¿Eso qué significa? Tallas. Aparece el tallaje. Ya no son modelos exclusivos para mujeres específicas, soñadas, como Grace Kelly o Eva Perón, sino para que la mujer de la calle se pueda vestir así, tiene que haber tallas. Y las tallas tienen que irse adaptando a también a los pueblos. Y empieza ya lo que es la producción de la moda. Y empiezan a los modelos pero los modelos se toman de la alta costura. O sea, los que imponen la moda son personajes como los de Dior en las pasarelas. De ahí se sacan los modelos que se van a vender en los almacenes. Esos modelos de alta costura, pues son obras de arte únicas. Eso casi no lo puede poner nadie porque son de unos costos, pero son los patrones, las medidas sobre las cuales se viste la sociedad. Ahora, esto va a desarrollar toda una manera también, o sea, también la moda tiene un nivel de conductismo altísimo, porque la moda también va a imponer los patrones estéticos de una época. Eso se extiende de una manera misteriosa y todo el mundo tiene que sentirse dentro de ella para sentirse partícipe de algo, incluido en algo. Si no, se siente completamente excluido de un grupo social, de una categoría económica, política. Digamos, eso tiene una cantidad de referentes donde la gente se quiere ver incluida. Inclusive los más iconoclastas de los adolescentes necesitan uniformarse todos para sentirse totalmente diferentes. Entonces, cuando se utilizan, incluso las modas más contestatarias son modas también. Entonces empiezan a trabajarse ya cómo es que se va a vestir una sociedad. ¿Quién diseña eso? Los textileros, la gente que va a vender las telas. Ellos son los que van a perpetuar una industria a través de la imposición de una estética. ¿Quiénes imponen la estética? Los diseñadores. Ellos son los que dan ¿quiénes la distribuyen? Las casas de moda a través del prêt-à-porter. Entonces eso se va volviendo los almacenes
y todo el mundo se siente que está escogiendo de la manera más libre y de la manera más espontánea algo que está absolutamente diseñado cuidadosamente para que a usted le guste esto y no esto otro. Entonces, usted está respondiendo a una planificación previa muy rigurosa que se ha hecho para que usted se sienta libre al escoger un modelo. Detrás de eso hay todo un trabajo, digamos, de mercadeo, de psicología, de manejo de patrones, de manejo de códigos, de todo eso que se ha desarrollado para que usted en el momento en que entre en un almacén le guste algo que usted cree que es de su gusto personal y en realidad es toda una manera para que sea eso y no otra cosa a la que le guste. Entonces, estar, digamos, para que usted se sienta incluido o incluida dentro de un medio social y responda con los códigos que haga que la gente la tome en serio. Esos códigos están dictados por la moda. Entonces, digamos, el impacto que esto tiene es mucho más profundo de lo que uno pudiera ver a primera instancia, porque al principio parecería una cosa completamente light, pero eso tiene unas incidencias en la modificación del comportamiento y en la creación de patrones que son demasiado importantes para subestimarlas, para no tenerlas en cuenta. Entonces, viene el prêt-à-porter, vienen las etiquetas, vienen las marcas, vienen los diseños, cuando ya la moda no tiene ese carácter exclusivo de ser creado para la condesa no sé quién. Cuando se le criticaba, nos contaba Galeano alguna vez, de las memorias del fuego, que cuando a Eva Perón la criticaban, porque ella era muy elegante, pues la vestía personalmente Christian Dior desde París. Entonces, que cómo era posible que una mujer que representaba a los descamisados tuviera un trazo de elegancia tan supremamente notorio como el que ella tenía. Galeano dice que el hecho de que Eva Perón hubiera llegado tan alto, habiendo partido de la nada, hacía sentir que mucha gente se podía identificar con ella. Entonces, que en lugar de sentirse, de reprocharle su elegancia, los descamisados se sentían vengados por ella. Alguien del arrabal de la calle había logrado penetrar los altos círculos del poder en Argentina y había logrado revertir una estructura cerradísima. Entonces decía que, y ese alguien era Eva Perón. Por eso decían que ellos se sentían vengados, no ofendidos, por la profusa elegancia con que Evita aparecía tanto en los balcones como en los salones de Europa cuando emprendió su gira. Ese tipo de códigos les daba a ellos la sensación de que sí era posible una vida mejor para los que habían nacido del otro lado de la fortuna. Y eso era lo que significaba ver a Eva Perón así de elegante, vestida personalmente por Christian Dior. Entonces después de, digamos, de que la mano de Dior deja de ser la que personalmente dirige los diseños, porque va a morir súbitamente, es cuando van a surgir las sociedades que se van a masificar y esto va a aparecer con el prêt-à-porter. Entonces se lanzan las colecciones, salen las modelos en las pasarelas, las modelos que habíamos visto que había introducido Coco Chanel. Antes lo que se hacían era maniquíes y se trabajaba sobre maniquíes. Entonces Coco Chanel va a empezar a trabajar las modelos como formas vivientes de llevar las telas. Y eso se va a volver una industria impresionante que va desde la gloria hasta la anorexia, en la cual un montón de mujeres van a sacrificar la vida por una estética de la cual ellas son simplemente un síntoma. O sea, una top model lo que hace es hacer lucir una prenda de una manera fantástica. Eso es lo que hacen las modelos, las supermodelos. Ellas como personas no son más allá del gancho donde está colgada la ropa, no son más allá de la, digamos, de la portada de la revista. Son seres míticos, porque no son seres de carne y hueso, no son seres que salen a la calle. No están hechos para ser vistos así, son hechos para trabajar una de las cosas que más trabaja la moda, la fantasía. La moda también, al crear los estereotipos y al crear los códigos estéticos de una época, trabaja la fantasía. ¿Cómo quiere una mujer lucirse, llegar a ser o parecer? ¿Y qué tipo de mujer soñaría un hombre con tener? No significa eso que la mujer se pueda vestir así ni que el hombre se pueda levantar una mujer de esas características, pero la ensoñación, la fantasía, es lo que también vende en la moda. Entonces las supermodelos que aparecen en las revistas son arquetipos oníricos, son fantasías, como las chicas de los almanaques. Usted nunca sale con la chica del almanaque porque nunca la va a ver en la vida cotidiana, no se la va a encontrar en cine, ni se la va a encontrar por la calle. Usted la tiene en el almanaque para soñar con ella, por eso los almanaques se llaman sueños.
porque la idea es crear arquetipos. La moda crea estos arquetipos y las supermodelos se vuelven un resultado de todo este engranaje industrial. Esto es un engranaje gigantesco que va desde la fabricación de la tela, que es la que se necesita vender, desde el diseñador, que es el que va a trabajar sobre ese material, desde la supermodelo, que es la que va a hacer ese material vistoso y deseable al hacerse deseada ella, hasta el que compra la revista, hasta la mujer que viste eso, va y lo compra en la tienda y sale con eso. Cuando una mujer sale con ese vestido de la tienda, se siente la supermodelo, el diseñador, se siente parte de toda esa cadena que está elaborando la idea de la estética que una sociedad tiene. Una sociedad se mueve sobre ese tipo de códigos. Entonces, pero esos códigos, lo que no tienen es nada de espontáneo. Son toda una planificación, como puede ser un plan económico a 5 años a nivel macro para la ejecución de un proyecto en una sociedad. Eso no es menos planificado, inclusive lo es más. A veces los planes económicos son mucho más azarosos que una colección de moda que se va a lanzar para otoño o para primavera, siendo la moda impuesta por los países que tienen estaciones. Cada 6 meses se desecha y no es repetible. No es repetible dentro de lapsos de 5 años. Son más o menos entre 5 y 7 años en que vienen los ciclos. La moda tiene una serie de ciclos y esos ciclos van cambiando, se repiten, se devuelven en el tiempo. Entonces de pronto se usan a solapas anchísimas y después se vuelven a usar otra vez delgaditas al cabo de 5 años cuando ya se agotan las colecciones. ¿Qué es lo que determina el ciclo? Cuando se agota una producción y se necesita vender otra. Digamos, es fundamentalmente un negocio gigantesco que necesita moldear las fantasías y las estructuras de las personas para poder vender. Es una empresa enorme compuesta por una gran cantidad de componentes que sale a la calle en forma de los modelos de prêt-à-porter, en forma de los vestidos listos para llevar y del tallaje. Pero es una de las empresas más rentables de finales del siglo XX y es en la posguerra donde eso se empieza a convertir en una empresa del tamaño y de la importancia que hoy tiene. Entonces, y es el referente que se tiene de las épocas. Entonces, uno de los que trazó el lineamiento de lo que sería la moda, el estilo de lo que sería la silueta, uno de los pilares de todo este engranaje que estamos viendo que es la moda en la posguerra, en la segunda mitad del siglo XX, o sea, de los 50 para acá, de los referentes que tenemos sobre lo que son las épocas históricas y de los que rescata una sociedad a través de la estética, de tiempos miserables de guerra y de destrucción, es Christian Dior, que se convierte en sinónimo de elegancia, que se convierte en sinónimo de lujo y de opulencia para conjurar el racionamiento, la escasez, las mujeres soldados y todas esas pesadillas que tenían que exorcizar los europeos a través de una silueta elegante y de una cintura de avispa. Gracias.